Lágrima ha tenido que comentar un poco el tema de la teología de la migración, el sentido, en dónde estamos, cuál es la perspectiva que esto tiene. Y yo quisiera partir dividiendo un poco esta conversación en como 4 partes, que serían como las partes que voy a tratar de responder, pensando un poco que ustedes son personas que están como dentro del proceso de reflexión, pero que de alguna manera les podría ayudar a entender la parte más genética, digamos, más precisa, perdón, del concepto de teología de la liberación. Y primero entonces la pregunta es ¿qué es la teología de la liberación? El primer punto sería ¿qué es? Ciertamente la teología de la liberación, como el nombre lo indica, está dentro de lo que se llamaría una religión, que es el cristianismo, de partida. Por lo tanto, la teología de la liberación se ubica dentro de una cuestión que tiene que ver con un sentimiento de fe cristiana, en donde desde dentro surge entonces una forma de hacer teología, una forma de reflexionar la fe distinta de otras que se han dado a través del tiempo. ¿Esto qué significa? Esto significa que a través de la historia la Iglesia ha generado distintas teologías, formas de aproximarse a Dios, dependiendo un poco del sujeto, del lugar, del destinatario. La Iglesia le ha ido como formando enfoques distintos, diferentes. Y en particular, entonces, la teología de la liberación diríamos que es aquella teología, vuelvo a la pregunta, ¿qué es la teología de la liberación? Es aquella teología que tiene como tema central el tema del pobre, o de los pobres. Ese es como el sujeto o el tema central de la teología de la liberación. Y en particular sería el tema, entonces, el tema central son los pobres, y el tema también anexo a esto es el hecho de que a los pobres lo que se debe hacer es anunciar un poco esta buena nueva del Evangelio, en la evangelización de los pobres, es decir, los pobres como destinatario primordial del anuncio liberador de Jesucristo. Ese es como digamos el sentido de la teología de la ese es como el prototipo. Esto insisto, vuelvo a preguntar, ya vamos luego, pero esto en el marco de otras teologías posibles que se han dado a través de la historia. La teología de la liberación tiene ese como centro, como primordial. Luego, ¿cómo surge la teología de la liberación? Segundo tema, así como para contextualizarlo, y aquí, claro, aquí hay que mirar un poco el tema, yo creo, más bien primero histórico y después como más como circunscribirlo a América Latina en particular. Pero en términos históricos, hay que reconocer que la Iglesia, que hemos dicho antes, que el tema de los pobres, hay que hacer una pequeña explicación, porque si esta cosa queda muy enredada. La Iglesia surge con un mandato primordial de Jesucristo, que es el maestro, el fundador, por dirigirse a los pobres. Sin embargo, por el correr del tiempo, la Iglesia, especialmente en el siglo IV, digamos, con el Edicto de Milán y Constantino, la Iglesia entra en un estatus cuyo mensaje primordial, original, se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque la Iglesia entra en un estatus de poder, se enquista en un imperio romano, va a adquirir una preponderancia muy diferente, lo que hace entonces que el tema pobre va a quedar como uno más dentro de los temas que van a ir encaminando hacia adelante, pero por eso quiero hacer esa idea, los pobres siempre han estado en el ADN de la Iglesia. Lo que va a surgir es que esto va a tener una cosa histórica que se va a perder. Siglo IV. Siglo IV, clarísimo. 1933. ¿Por qué? Y siempre se lo he dicho largo. Primero, digamos a nivel antropológico, Cristo es carpintero, dicho actualmente ingeniero de construcción, arquitecto. No va para tanto porque hay que tener cuidado. Estás comparando peras con manzanas. No. Espérate. Porque estás comparando mientras Jesucristo hacía cosas con madera. En Roma y en Grecia se estaban haciendo cosas con mármol, que Jesucristo ni siquiera se imaginaba que existían los mármoles del tercer libro. Entonces estás comparando con cosas como muy distintas que Jesucristo no le alcanza. Es probable que Jesucristo no haya pertenecido a Anahuín, pero no era de la casa más alta. Porque tenía que, por eso digo, no era pobre. Primero, segundo, hace poco mostraron la casa de Pedro. Sí. ¿Qué es lo que tenía la casa de Pedro? ¡Viene mármol! Tenía hombres a su cargo, dice la Biblia. Sí, no, era un barco, y para tener un barco en ese entonces, es como prácticamente, actualmente decir, tengo un barco de factoría. Absolutamente de acuerdo. Entonces, Pedro pobre,
Mateo era no era pobre, era gente como nosotros, de clase media, trabajadora, Sí. pero no pobre. Estoy de acuerdo, no, espérate, yo nunca he dicho que Jesús es pobre. Lo que yo te dije, para que entienda bien el lenguaje, lo que dije, el mandato original de la iglesia es los pobres. Pero entiende, nunca dije que Jesús fuera pobre. ¿Por qué? A ver, un poquito, ¿por qué no? Tú dices muy bien. No sé, Pero déjame decirte dale. por una razón muy simple. Te voy a poner otro ejemplo. Dale. Los incas llegaron a un nivel de civilización muy diferente a los hunas. Pero no es porque los hunas hayan sido estúpidos. ¿No? Lo que pasa es que en el sur, la energía que tú tienes solo te alcanza para sobrevivir. Ok. Mientras que en el norte tienes un clima, unas estaciones del año marcadas que te permiten crear cultura. Dale. Entonces, en ese sentido, los pobres, en tiempos de Jesucristo, los pobres en ese ámbito no pueden generar nada. Pero no porque sean estúpidos, es que toda la energía se les va en satisfacer las necesidades básicas. Por tanto, de los pobres no puede jamás surgir una religión, de facto a Buda. Imposible, o sea, la religión surge de una parte tranquila, donde tú estés elaborando pensamiento, reflexión, pero los pobres no pueden generar nada. ¿Te puedo pedir un favor? Pero, sin embargo, Jesucristo, desde yo te decía, el mandato, ya veremos qué significa eso. Pero Jesucristo se engancha en una lógica en donde ya en el Antiguo Testamento el mandato central está para los viudas, para los huérfanos y para los que están votados. Jesucristo engancha ahí y toma ese prototipo y lo relanza. Ahora, Es como el mandato en este sentido de Jesús ya después de la resurrección. Lo que gratis yo les he dado, entreguenlo gratis. Desde este punto. exacto. Pero, a ver, si yo quisiéramos enganchar a Jesús Carpintero con nuestras escalas de actual, ¿dónde lo podríamos...? Clase media. Sí, Clase media, ya. Exactamente, clase media. ¿No? Ya. Nunca dijiste que fuera pobre. No, sí, está claro. Pero yo quiero ubicarlo ahora. No, Jesús es clase media. Ya. Jesús es clase media. Y en ese sentido, en aquel tiempo, el carpintero tenía un cierto reconocimiento en la... Y en especial él por ser de la casa de David. Claro, En especial él por ser casa de David. tenía el estrato social del papá de José, en este caso, es un estrato social medio para arriba, porque tiene un nombre esta cosa, un maestro de categoría, digamos, importante, no es tampoco... Y siendo de clase media, Jesús empezó a trabajar con las clases más bajas, ¿podríamos decir eso? De alguna forma a trabajar como carpintero cuando empieza a meterse con los pescadores, cuando empieza con el mismo pueblo, eso quisiera yo aclarar, porque de repente hay una confusión en ese tema. El tema lo que pasa, Puerto Mato, ¿cuál es el problema con los pastores, con los pescadores y con los agricultores? No eran tampoco gente pobre, sino que se les llamaba pecadores por oficio, dado que a su oficio el pescador tenía que ir a pescar a las 4 de la mañana, como lo hacía Pedro, y llegaba en el sábado prácticamente cansado y no podía ir al templo. Dos, los pastores pasaban meses prácticamente con sus ovejas y no se enteraban por eso en todos meses de lo que pasaba en el pueblo y no podían ir al sabbat al pueblo. Y lo mismo también los agricultores. Entonces no es que eran pobres, se les llamaba pecadores por oficio. Pero en ese sentido, Jesús, ¿cómo se enquista en esa realidad? ¿Cómo lo ves tú? No, espérate, lo que pasa, de nuevo, quizás no hay tiempo para eso, sí, dale. En el Antiguo Testamento hay un mandato, cuando Dios empieza a caminar con el pueblo, una de las exigencias que le hace al pueblo es que por favor se preocupen de mantener cierto equilibrio. Es decir, que si tú lees la ley de Moisés, es imposible que se haga una diferencia como tan sensible y tan grande entre los más ricos y los más pobres. Es imposible. Por eso existía el sabbat y existía el año sabático y el año jubilar. De la manera que tú a los 7º años las cosas se devolvían a los dueños originales para no provocar estas cuestiones gigantescas. Tenían que dejar el campo botado para que fuera recolectado los más pobres, porque así los más pobres se podían alimentar. Es decir, buscaban de esa forma la justicia, que buscaban así el equilibrio. Y así Ruth conoció a su marido. Claro, ese mandato está ahí. Cuando llega Jesús, mira la sociedad y se da cuenta que hay un problema importante porque no están pescando la ley. Se está produciendo una injusticia salvaje. Y ahí hay varios casos. Entonces, Jesús va a atender y no fue tan
tan duro como el profeta, va a cachar perfectamente dónde está el problema, y lo que conversaba hace un rato, y él se da cuenta, entre otras cosas, por las peleas que tiene, nos damos cuenta que uno de los culpables más grandes de esto se lo echa la culpa a los sacerdotes. Ustedes son los principales que están ocasionando este problema. Entonces, lo que te quiero decir, ahora, Jesús entonces va a tomar este mensaje y lo va a relanzar, pero no es que, no es que la religión cristiana sea de pobres para los pobres, no, eso es absurdo. Es una religión que intenta devolver la buena nueva al modo original, en donde le dice a los nuevos cristianos, ustedes ahora sí pesquen a los pobres porque la religión judía los abandonó. Esa es un poco la idea. O sea, caminen ustedes todo como está, pero nunca olviden a los pobres. Manténganlo en un equilibrio, y eso es lo que... Un Jesús inclusivo. Absolutamente. No, porque por eso digo, que un ejemplo, como tú dices muy bien, por ejemplo, Jesucristo, la ley llegó a cometer estupideces, como por ejemplo que tú no te podías sentar con ciertas personas, no podías bajar de clase, una especie casi una cosa media hinduista, que entró ahí, no te podías sentar a la gente con pecadores muy grandes, pero en el fondo era una cosa de exclusión. Y Jesucristo se empieza a meter con gente que no corresponde, a tener amistades con quien no corresponde y a meter sus poblaciones que no corresponden. Y eso generó urticaria en todas las casas. Pero el mensaje pero insisto, fue quebrando esquemas. Claro, pero Jesucristo tampoco es novedoso, si eso está en la ley. Si el amor al próximo está en la ley, si lo tiene, es como le saca el polvo y lo relanza, ¿no? Como lo dice